Buenos días, tardes, noches, según corresponda. En este momento estoy en el Camino de los Remeros, pero no precisamente para hablar de las bondades de este espacio público que tiene Tigre, más precisamente la localidad de Rincón de Milberg, con una ruta acá que sirve para cortar entre lo que es la ruta 27 del principio de Rincón hasta por la zona del Guazunambí y demás. Bueno, más allá de esos detalles, lo que nos convoca en el día de hoy es un nuevo country de inminente estreno, de inminente apertura, de pronta apertura, más o menos para julio de 2022, que es el Remeros Beat. Un country que ha tenido sus idas y vueltas, sus vaivenes con la aprobación y los papeles que le faltaban, problemas con la justicia, después los resolvió y prontamente va a ser estrenado. Este country va a estar ubicado, ya está ubicado básicamente, en una zona de humedales, con todo lo que eso implica, ¿no? Con toda la alteración de la naturaleza en sus condiciones naturales y primarias, por así decirlo. Entre humedales y prácticamente al lado de la pista nacional de remo. Así que bueno, los invito a conocer esta historia y bueno, cada cual sacará su conclusión acerca de si le parece piola o no la existencia de este tipo de emprendimientos inmobiliarios privados. La idea de construir Remeros Beach en las inmediaciones de la pista nacional de remo en la localidad de Rincón de Milberg fue anunciada públicamente en 2014. La empresa responsable de este emprendimiento inmobiliario privado es Visora Desarrollos Inmobiliarios. Este proyecto de nuevo barrio privado de lujo, según datos de la propia empresa constructora, consta de 18 hectáreas, torres de más de 15 pisos y una playa con una laguna artificial incluida, entre otros lujos excluyentes. Recordemos que una hectárea es un cuadrado de 100 metros de lado, o una manzana convencional de un barrio. Bueno, 18 manzanas, según anunciaron en un primer momento, es lo que ocupa este espacio, Remeros Beach. Según Reporte Inmobiliario, en noviembre de 2014, la presidenta de Visora, al menos en su momento, Milagros Brito, declaró: elegimos innovar con un desarrollo residencial y urbanístico diferente a todo lo que existe hoy en el país, por sus dimensiones y localización única. Y luego agregó: gracias a la tecnología de Crystal Lagoons, que hoy es un éxito en los principales países del mundo, Remeros Beach será un oasis en medio de una zona en pleno crecimiento como es Tigre. Como datos extra, Visora ha lanzado construcciones en Puerto Madero, el puerto de frutos de Tigre, la Horqueta de San Isidro, por ejemplo. Y Milagros Brito es la ex esposa del marido de Pampita, como para que tengamos una idea del tipo de gente que está a cargo de Remeros Beach. Meses más tarde del lanzamiento de Remeros Beach, concretamente en mayo de 2015, vecinos y militantes de Tigre se hicieron presentes a modo de protesta en el Consejo Deliberante en la sesión que trató este tema. Uno de los puntos principales de ese acuerdo era que este nuevo country sería construido sobre una zona de humedales, es decir, drenajes naturales que ayudan a disminuir el riesgo de inundaciones en la región. En aquella ocasión, según el extinto medio Infojus, integrantes de la Asamblea de Vecinos Inundados manifestaron: estos proyectos hacen de Tigre un lugar donde se privilegia un sector social y a otro se lo deja de lado. A esto se le suma el hacinamiento de los sectores populares, a los cuales solo les queda un porcentaje mínimo de territorio para habitar. En la actualidad, casi el 46% del territorio continental de Tigre está en manos de barrios privados, country, clubes de campo, etc., donde vive menos del 5% de la población del municipio. Pese a los reclamos, ese día el Consejo Deliberante de Tigre aprobó la construcción de Remeros Beach. El entonces concejal Federico Hugo, del Frente para la Victoria, expresó: lo más vergonzoso es el argumento de que esto ayuda a resolver el déficit habitacional de Tigre. Me pregunto yo, ¿quién puede pagar los precios de este barrio privado? Además, Hugo agregó: nosotros vamos a ir a la justicia con las organizaciones de Tigre para pedir que falle sobre esta situación irregular e ilegal. Cabe recordar que en ese momento la mayoría del Consejo Deliberante de Tigre era del Frente Renovador, liderado por Massa. Podría decirse que hoy también, pero no viene tan al caso. ¿Por qué se argumentaba que la aprobación de Remeros Beach fue ilegal? Vamos despacio. En abril de 2015, un mes antes de la mencionada sesión en el Consejo, el intendente Julio Zamora había aprobado un decreto que otorgaba a la empresa la factibilidad de uso del suelo, cosa que buscó legitimar después con el voto de los concejales. Sin embargo, según explica el blog El Tigre Verde, los municipios de la provincia de Buenos Aires, incluido Tigre, ya no contaban con la facultad de aprobar la construcción de countries, de acuerdo a un decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires del año 2013. La responsabilidad en gestión y aprobación de urbanizaciones cerradas, clubes de campo y barrios cerrados había sido transferida a municipios en 2002
mediante un decreto, pero este fue derogado en 2013, como ya dije antes. Como si eso fuera poco, el código de zonificación del lugar indica que es un área rural, donde no es posible construir por encima de los 9 metros, cuando Remeros Beach iba a contar con torres de por lo menos 16 pisos. Pero además, como la zona es inundable, debe regirse por la ley provincial 6254, que en su artículo 1 prohíbe la construcción de este tipo de proyectos inmobiliarios. En junio de 2016 se realizó una audiencia pública por el impacto ambiental de Remeros Beach. Se trató de una instancia de debate e información sobre el impacto que tendría la construcción del barrio privado. Las exposiciones se polarizaron entre quienes criticaban el impacto ambiental y aquellos para los que la generación de fuente de trabajo era el punto más importante, como si esos puestos de trabajo fueran eternos. La audiencia duró alrededor de 5 horas y contó con 187 oradores inscritos. La escasa presencia de representantes de organismos provinciales y de servicios públicos fue uno de los puntos más cuestionados de la audiencia. Solo hubo 3 de los 8 representantes de organismos provinciales. Recordemos que la gobernadora en aquel entonces era María Eugenia Vidal. Días después, en julio de 2016, la jueza federal Arroyo Salgado suspendió la construcción de Remeros Beach y la del Country Venice, también ubicado en Tigre, más precisamente en las cercanías del Canal San Fernando. En relación a Remeros Beach, la jueza indicó a la Municipalidad de Tigre que dicho emprendimiento no podría comenzar su ejecución hasta tanto cuente con las habilitaciones correspondientes. Además, Arroyo Salgado ordenó a las municipalidades incluidas en la planicie de inundación del río Luján y del Delta del Paraná y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS, que hasta tanto se obtengan las conclusiones del estudio pericial ordenado por el juzgado, se abstengan de autorizar la construcción de nuevos emprendimientos o ampliaciones de los ya existentes que impliquen movimiento de tierra a gran escala o la alteración de los cursos de agua, tales como embalses, dragados, excavaciones, creaciones de lagunas, etc. Para el año 2019, Remeros Beach estaba continuando su construcción luego de ir adquiriendo los permisos aparentemente pertinentes. Dicha construcción consta, según ipprofesional.com, de 6 edificios con 405 departamentos distribuidos en 3 barrios internos y una gran laguna artificial de 400 metros de largo por 100 de ancho, con 3 piletas para nadar. Milagros Brito comentó en aquel entonces: "Desde hace tiempo buscábamos un terreno en este corredor que tiene una ubicación estratégica, ya que está cerca de Nordelta y de Rincón de Milver, y porque consideramos que había una demanda de este tipo de producto en una zona que seguirá creciendo con inversiones en vialidad, seguridad y servicios". ¿Demanda de quiénes? Habría que pensar para qué tipo de clientes o para qué tipo de sector socioeconómico está pensado Remeros Beach, ¿no les parece? Desde ese entonces a la fecha, principios de 2023, si se googlean noticias de Remeros Beach, lo más probable es que se encuentren notas que operan como publicidad de este emprendimiento privado, detallando las supuestas bondades que tendría vivir ahí. Publinotas, básicamente. Tiene sentido porque según las fuentes periodísticas a disposición, en julio de 2023 se entregarían los primeros departamentos para los primeros habitantes de este mega emprendimiento inmobiliario. Quien haya pasado por el Camino Remeros durante 2022 pudo observar que las obras siguen en construcción y bastante avanzadas. Este country, a pesar de las idas y vueltas, ya es prácticamente un hecho. Cabe destacar, como dato curioso, que en septiembre del año pasado, los pastizales al costado del Camino de Remeros, prácticamente enfrente de Remeros Beach, fueron llamativamente incendiados. Parecen ya muy lejanas en el tiempo las protestas iniciales. Solo resta verificar que no haya impacto socioambiental en los alrededores, tanto para los humedales como para los habitantes tigrenses que viven en los barrios de alrededor y son plausibles de sufrir inundaciones. Bueno, como consideraciones finales, en primer lugar, me parecería importante que tomemos conciencia, no solamente a nivel Tigre, sino a nivel de la provincia de Buenos Aires, de los impactos que tienen los barrios privados de los countries en nuestro territorio. En primer lugar, porque son un lugar de exclusión social, en el cual solamente unos pocos pueden vivir, que es quienes lo puedan pagar. Y en segundo lugar, porque sobre todo aquellos que modifican el estado original de la tierra, quienes modifican los cursos de agua, ese tipo de country suele generar impactos socioambientales en los barrios laburantes de alrededor. Si bien acá estoy haciendo un énfasis principal en lo que es Tigre y la zona norte del conurbano bonaerense, que se ha poblado de barrios privados desde los años 90 a la fecha,
Bueno, de hecho, en Tigre está Nordelta, probablemente el barrio privado más grande de toda Argentina y quizá también de toda Latinoamérica, que ha traído sus consecuencias ambientales, sobre todo inundaciones en los barrios de alrededor. Ahora bien, yo decía, esto es una problemática de la provincia de Buenos Aires. Si uno agarra la ruta 11, sobre todo en las afueras de Pinamar, puede ver barrios privados ya instalados y otros en vías de construcción con grúas que están por ahí escarbando para hacer lagunas artificiales, estas crystal lagoons, así como las venden de manera marketinera, que alteran el estado original de la tierra y los cursos de agua. De hecho, este country se llama Remeros Beach. Para quien no sepa, beach en inglés es playa, y acá no hay una playa, acá lo que hay es un humedal. Entonces, ¿por qué queremos inventar un ecosistema donde hay otro? O sea, ¿por qué no podemos disfrutar el ecosistema tal como está? Además que, bueno, como decían por ahí en la exposición de la historia de este lugar, esto no soluciona los problemas de vivienda, porque no son viviendas sociales, son viviendas exclusivamente destinadas para aquellos que puedan aportar la suma de dinero que éstas piden y seguramente también con cierto estatus social que pretenden para la gente que viva ahí. Bueno, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Si gustó, pueden ver me gusta. Si no gustó, no, porque ¿para qué? Y seguir los protocolos de la plataforma, apretar el botón rojo para suscribirse, comentar, aunque sea 3 letras al azar. Y nos veremos en algún otro momento. O quizás no, quién sabe.